Por primera vez en 44 años he recibido las primeras voces donde Italia pide formalmente de que no aborde temas de guerra, sabiendo de que es uno de los países con mayores industrias de armas. No obstante, el derecho civil y el derecho privado es el ejercicio del cuidado corporal, físico, mental y el espíritu de las personas que conciernen a una comunidad, a un pueblo, a un país, a un continente. Así que en esta tarde voy a repasar algunos conceptos de Wisdom en lo que respecta a aspectos de la democracia, cómo poder devolver la democracia a Rusia y a Ucrania, entendiendo que la guerra es el principio de la pérdida de la democracia. Generalmente, inclusive China no anhelan, el comunismo chino no anhela que se vuelva la estabilidad nacional, sino que se vuelva la comunidad comunicacional, la comunidad como ente de crianzas, con el objetivo de, lamentablemente, tener criaderos y no comunidades nacionales naturales. ¿Cómo poder mantener la nación, el país, el bloque, en base al conflicto que está habiendo en Europa del Este? Como instrumento para la restauración de la paz, debemos entender que hay un problema gubernamental y la actividad política en tiempo de guerra es tanto interna como internacional. De manera interna se siguen recibiendo bombardeos, pero van menguando según el ejército ruso ha informado que se ha llegado a un acuerdo donde entienden tanto la raza ucraniana como rusa de que estamos, digo, por el vínculo que tengo una hija que es hija de ucraniana, eh, bajo, eh, bajo ataque bélico la raza caucásica en lo que respecta a Ucrania, donde hace pocos minutos nuevamente Rusia dijo: admitimos que hay una trampa letal, aparte de un problema financiero, que es la toma y la posición de la raza caucásica. Hay un problema interno y hay un problema internacional. Esos internacionales son los que han abordado durante años circuitos pornográficos para poder desbiologizar a mujeres de las más bellas del mundo, en las cuales lucran de dos maneras, eh, desbiologizando y graficando lo que hacen como humanas. Ahí aparece, por supuesto, siempre los extraterrestres, los miguelitos, todo lo que respecta a infiernos, que quieren ser parte de la biología humana, y eso lleva a que los gobernantes deban tener un discernimiento superior al que pueda llegar a tener cualquier ser humano normal. Por lo que respecta al aspecto interno, existe la tendencia a considerar que la acción gubernamental debe sufrir una alteración profunda durante la guerra, y eso es lo que se está esperando. Si hubo una guerra, si hubo destrucción, si hubo 1.300, casi 1.400 muertos, dicen según algunas estadísticas que he puesto en las redes sociales hace algunos minutos. En Rusia se han quedado casi miles de prisioneros rusos en Ucrania. Debe haber una profunda alteración de qué es lo que pasa con el sistema gubernamental, y a partir de ahí mantener la democracia. Esa democracia es tal como lo dijo una analista ucraniana hace unos instantes de Kiev Satelital. Entendemos que estamos siendo atacados por extraterrestres, entendemos que quieren nuestra biología, entendemos que no se los puede parar porque dependen de energía que es innatural, inanimada, energía que tiene que ver con el pecado contra el Espíritu Santo, que es, dirían los ingleses, mandrakear, cuando se torna casi sin control el envión bélico
y donde lamentablemente es muy difícil poder pararlos. La falta de perspectiva, que ha atribuido un papel demasiado grande a los acontecimientos militares, ha llevado a un innecesario pesimismo acerca de la eficacia de las instituciones democráticas en tiempo de guerra, que es eso lo que se propone Roma papal imperial. Cuando apenas hay una guerra, intentan de que nadie se meta, de que nadie hable, o en todo caso infundir el miedo internacional con propósitos de que la rubia e inclusive el muchachito rubio, que tienen una pureza no igual ni semejante al, al morocho atrevido, por así decirlo, que no reúne características de biológico, es donde se siente inhibido y a la vez se siente con un poco de miedo y a la vez se siente que debe depender bélicamente de los sistemas eléctricos para poder defenderse. Ha llegado a construir un lugar común que el único medio de derrotar a los totalitarios consiste en adoptar la táctica totalitaria que el procedimiento democrático debe suspender durante la guerra. ¿Qué es lo que significa esto? Los totalitarios son los argentos. Argento significa el robo genético de todo. Roban toda cuenta, roban todo capital, roban en base a las letras del falso título que ha sido engañado la República de Sarmiento durante más de 200 años, creyendo de que era un título italiano, serio, un título normal, un título real. No, Ar significa desaparición según el hebreo, Gen significa lo que no poseen los extraterrestres, lo que no poseen los Herodes, lo que no poseen los Pilatos, lo que no hay en Roma, lo que ha invadido sobre Roma los coreanos, porque no son genéticos, son fraude genético, y todo significa total. Por eso es que durante años tanto hay un grupo musical que se llama Toto África, que significa el robo total también en África. En estos tiempos, según Griston, en esa idea de derrotar a los totalitarios, hay que adoptar una táctica totalitaria, que es un procedimiento democrático para poder suspender todo lo que respecta a la guerra. Banco de Rusia, Banco Central de Rusia y Tesoro de Rusia poseen ganancias del arquero, posee ganancias científicas que he desarrollado con Vladimir Putin, y lamentablemente el mandatario no ha sabido mantenerse financiero y no ha sabido mantenerse mandatario nacional, y es lo que durante años la KGB ha querido adquirir, que es el tesoro nacional, y finalmente Rusia tuvo que tomar la peor decisión de mandarlos a morir en manos de los ucranianos. Insto a suspender la guerra en ese sentido para que puedan entrar en razón y que pueda haber una solución efectiva. Como prueba de estas afirmaciones, se nos invita a recordar que Lincoln suspendió la garantía de habeas corpus. La censura es un procedimiento usual en la guerra, tanto en una democracia como en una dictadura. Según tengo entendido, voces que no sé si pueden llegar a ser creíbles, diría Sputnik, Vladimir Putin estaría ya en prisión preventiva por indominio de la situación. Este sentimiento está tan profundamente arraigado que incluso un demócrata de tan firmes convicciones como Wilson declaró, Woodrow Wilson, no Wilson, General Demonios, no, Woodrow Wilson, declaró unos cuantos días antes de la entrada de Norteamérica en la Guerra Mundial que este acto ocasionaría la ruina de las instituciones democráticas si no se paraba la guerra de la manera que él proponía. Parar a los totalitarios, pensar en la democracia, afianzar aspectos gubernamentales, saber quién es humano y quién no, quién está del lado de las personas y quién no, quién quiere a las rubias seguras, entendiendo que Miguel las quiere para desbiologizarlas, las quiere para firmarlas, las quiere para violarlas. Miguel portan armas, Miguel aparecen y desaparecen en la vereda, adelante de los ojos de uno. Miguel
solamente quiere la destrucción de la especie humana y debemos mantener la línea de gobernabilidad. Algunos aspectos más, si quieren seguirme en esta tarde, de cómo poder mantener la democracia en tiempos de guerra y no perder la posibilidad de en el futuro ser democracia, como lo fue Rusia al poner su nombre Soviet Social, como lo fue Ucrania al años tener de vecino a Rusia e intentar tener vínculos de raza, pero las crisis deben superarse también en todo sentido en el contexto de la buena voluntad. La guerra purifica a menudo y ahí es donde debemos ir valorando no lo que hace Argentina, Italia y Roma, sino cómo quedó el país al día de la fecha y cómo no quise que el país haya quedado así. He tenido que enfrentar más de 5 guerras donde estuvieron en estado de secuestro en 3 guerras, Ailén, Fiorella y Carol Ingrid, y durante la tercera guerra fue cuanto más pedí un cambio inmediato geográfico, porque sentía de que Capital Federal y los aliados bonaerenses se dedicaban al fraude, a la guerra, a la extorsión, a la violación, al hurto y a toda clase de males inarrables que mínimamente pude escribir en mis cuentas sociales. La guerra purifica y hace efectivo el impulso democrático que había estado paralizado en tiempo de paz, a causa de la presión de los grupos y de las liberaciones confusas que se encuentran en los momentos de guerra. Un análisis de la historia para aquilatar la experiencia nos lleva a apoyar un punto de vista derrotista, a la que la democracia es ineficaz a veces en la guerra. Las democracias han sido derrotadas porque eran débiles, porque cometieron errores o porque habían perdido la fe democrática. Sin embargo, la debilidad y los errores gubernamentales no son rasgos democráticos, y la falta de fe es por sí sola una tragedia, pero que no una culpa de la democracia. En la época de crisis, la saludable democracia despliega su verdadera fuerza. Es ahora el momento de decir, hay una raza, hay un país, hay una región, hay un bloque. Antes de la guerra, posteriormente a que las fuerzas de Rusia fueron enviadas a Ucrania, en ese interín los aires decían, tenemos que invadir Ucrania porque vos ganaste Nueva Rusia. Tenemos que quedarnos con Ucrania porque hemos perdido Nueva Rusia. No hay una ganancia territorial que tiene que ver con una victoria morbosa o una victoria odiante, como Napoleón, como Hitler, como diferentes payasos movidos por Italia y por Roma que adentro tenían a Babilonia y que nunca hubieran ido a pelear por esos indios que tenían adentro. Por nada. Amaban sus pueblos, pero cayeron por esos aires que ya no existen lentamente en América. Aparecen y desaparecen, nada más. Es el momento de desplegar la verdadera democracia. No es un momento de analizar, Pablo tiene mitad de Rusia y necesito una parte de Ucrania. Esos Migueles, ya la ley está establecida. No pueden pisar ni Rusia, ni África, ni Asia, ni América, ni Oceanía. Y aunque Babilonia y Asia digan, vamos a tener nuestro lugar, o como hicieron caer algunos aquí en este país, donde decían, tuvimos miedo, hicimos de soporte, tuvimos temor y somos parte de ellos. En algún lugar tienen que estar. Esas teorías, esos conceptos, esas creencias, esas prácticas, esas condenas ya no tienen lugar, no solamente acá en América y en Europa del Este, sino en ningún lugar del mundo.
Resulta discreto mirar con cautela a aquellos que proponen suspender lo sustancial de la democracia en tiempos de guerra. Las formas de su funcionamiento pueden alterarse de acuerdo con las nuevas necesidades, aunque aquellas suelen modificarse también en épocas de paz. Lo más sustancial es el control de lo gubernamental por la opinión pública y los derechos básicos de la libertad de la palabra, la prensa, la reunión y la conciencia. Y es ahí donde quiero detenerme brevemente para felicitar a las fuerzas militares tanto de Rusia como de Ucrania que han decidido decir la verdad a quien ellos creen que posee características de ser periodista serio, homólogo serio y alguien que maneja situaciones serias y no con propósitos de figuretti, de Vidielli, de todo lo que concierne a un show mediático que no aporta seguridad, no aporta seriedad, no aporta sistema interno y externo tanto para los pueblos como para el mundo. Es una doctrina pobre lo que propone la defensa de la democracia por medio de la guerra, pero no confía en ella durante el conflicto bélico. La guerra es de pobres y es allí donde no podemos transar la democracia. La importancia de la fe en la democracia en tiempos de guerra consiste precisamente en el hecho de que la guerra como fuerza internacional es tanto gubernamental como militar. El término dice política, pero la política es el apellido de Miguel, el sustituto de Lucifer, donde lamentablemente la esencia de Miguel es la pobreza. La tica es la estrategia táctica del pobre, que no sabe hacer nada. Carece de espíritu, carece de conocimiento, pero recibe electricidad y tiene diseño humano. La política ha dejado de ser ya hace más de 3 años. No recuerdo qué universidad vino a decirme, profesor, no enseñamos más ciencias políticas. Felicitaciones, les dije. Usted no, no hay más. Ciencia política. Uno de los más eminentes teóricos de la guerra, Clausewitz, se expresa en una de las más juiciosas reflexiones en estos términos. La guerra no es sino la continuación de las actividades gubernamentales por otros medios combinados. Decimos por estos medios combinados con objeto de sostener al mismo tiempo que estas actividades gubernamentales no quedan paralizadas por la guerra, no se transforman en algo completamente diferente, sino que continúan sustancialmente, cualesquiera que sean los medios que se empleen. ¿Cómo podría ser de otro modo? Haciendo cesar las relaciones entre los diferentes pueblos y gobiernos cuando queda interrumpido el cambio de las notas diplomáticas y aislar a Ucrania y aislar a Rusia y dejarlos solos, que se recuperen de los babilonios que tarde o temprano quisieran volver a ir para volver a correr en auto. No es el objetivo. Cuando la actividad gubernamental se suspende, la victoria militar es completamente inútil, pues los designios gubernamentales son el fin. La guerra es el medio y este no puede concebirse nunca sin aquel. Debemos reflexionar en estos momentos de la guerra y debemos retornar a la gobernabilidad. Debemos ir olvidando el odio que deja la guerra y debemos entender que hay poderes que no tienen absolutamente nada que ver con la humanidad y con los seres humanos que habitamos en el planeta Tierra, que el único objetivo que tienen es echar mano de lo que encuentran, es poner fundamento en el diario para ir a tomarlo de la cuenta del otro, es querer ser poder, no siéndolo porque no nacieron ni poder ni personas. Que Dios bendiga a Rusia y Ucrania en estos momentos difíciles.